Dios está buscando gente que tenga esa pasión por su presencia. Y que las dificultades que estés viviendo no te alejen de Dios, a lo contrario, te acerquen más a Dios. Amén. Los problemas, las circunstancias de la vida no nos alejen, sino que nos acerquen más a Él. Y que ese acercamiento a Dios nos lleve a deleitarnos en el Señor. Por eso el rey David decía, deleítate. Así mismo, ¿en quién? En Jehová. ¿Cuántos saben qué es deleitarse? ¿Usted se ha deleitado en algo alguna vez? Como por ejemplo cuando come algo delicioso, ¿verdad? Estaban pensando en comida, los pillé. ¿Sí? ¿Cuántos dulceros hay aquí? Chocolate, vainilla, arequipe. Cuando llegas a tu casa y te sientas en la comodidad del sillón, comienzas a disfrutar algo, te deleites, ¿cierto? Pues el deleite en el Señor no se compara a eso. Se compara a algo, es algo mayor. Y Dios tiene una forma de enseñar que muchas veces no la vamos a entender y que no va de acuerdo a nuestra manera de querer aprender. Y es que Él nos enseña el deleite en los momentos más difíciles de la vida. Si le pedimos paz a Dios, esperemos guerras. Solamente alguien que ha estado en guerra puede experimentar la verdadera paz. Si le pides a Dios amor, tienes que esperar a que el mundo se te levante en contra, porque el verdadero amor es el que ama a sus propios enemigos. Amén. Si pides gozo, tienes que esperar a que vengan los momentos de dificultad y críticos, en los cuales te puedas gozar y disfrutarlos sin tener en cuenta las circunstancias que estén pasando a tu alrededor. Hay cosas que nos suceden y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No crea que porque usted es cristiano no va a vivir momentos difíciles. Los va a vivir todo el tiempo. Pero Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en ese pero es que tenemos esa confianza para reposar, descansar y deleitarnos en el Señor. ¿Cómo se puede deleitar a alguien en un momento difícil? ¿Cómo me puedo deleitar cuando se me ha muerto alguien que amo? ¿Cómo me puedo deleitar cuando me están diciendo que el lunes a primera hora me van a quitar la casa? ¿Cómo me puedo deleitar, hermano Harold, cuando el carro parece una lancha? Me pasó hace poco, ¿sí o no? Ibas a hacer la obra de Dios y se inundó el carro con estos aguaceros. ¿Cómo nos podemos deleitar cuando tenemos muchas deudas y no sabemos cómo cancelarlas? Una gran pregunta, ¿verdad? Cuando tú aprendes a que el Señor velará por ti y peleará por ti, aprendes a deleitarte en el Señor. Si no hay confianza, no hay deleite. Y si no hay confianza es porque no hay un conocimiento real de quién es Dios para nosotros. ¿Ven? En el deleite está la respuesta. En el deleite en el Señor. Por eso dice el verso completo: deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando te deleitas, tu corazón se conecta con el de Él, se hacen uno solo. Entonces ya no pides para ti, ya sabes lo que vas a necesitar y Dios sabe lo que te va a suplir en esos momentos de deleite. Por eso, cada vez que llego, hay que aprender a deleitarse todos los días en el Señor, todos los días. Pero cuando vienen los domingos yo me preparo porque sé que el deleite va a ser mayor. ¿Ven? Y tenemos que llegar hasta el punto
de tener una insatisfacción por la presencia de Dios. Tú estás insatisfecho porque no tienes plata. Estás insatisfecho porque viene diciembre y no tienes cómo vas a comprar, cómo vas a que estrenar el 8, el 24, el 31. Dios quiere que cambies esa insatisfacción y que la insatisfacción que haya en ti sea por su presencia. Eso es lo que te va a mantener de pie. Eso es lo que te va a sostener en los momentos difíciles, para que permanezcas firme y luego para que puedas disfrutar de las bendiciones, obviamente, que Él tiene para ti a cada día, para que puedas disfrutar de su gloria. Pero en nosotros debe haber una insatisfacción por su presencia. Yo no sé si en algún momento te has sentido como insatisfecho de algo, o que quieres gritar, que quieres encerrarte en el cuarto y que estás insatisfecho hasta tal punto de llegar a la frustración y de gritar porque te sientes que no puedes alcanzar lo que quieres alcanzar. No sé si te has sentido así alguna vez. Sí. Si esa almohada hablara, ¿verdad? Los gritos que ha escuchado, los mocos que ha recibido, las lágrimas que ha secado. Y es esa insatisfacción que Dios quiere que su iglesia tenga por Él. Porque cuando Él lo llene todo en tu vida, podrás disfrutar a plenitud. Podrás caminar confiado y sabrás que Él siempre peleará por ti. Podrás caminar confiado y sabrás que ni siquiera tendrás necesidad de tocar cuando ya las puertas se están abriendo. Podrás caminar confiado y hacer cualquier cosa, porque todo lo que toque en tus manos comenzará a ser prosperado. Comenzarás a caminar confiado, porque cada paso que des va a ser guiado por el Señor hacia una victoria segura. Amén. Pero esa insatisfacción por su presencia, ese deseo por Él, y solamente los que están insatisfechos pueden ser llenos. Una persona que no está insatisfecha por Dios no puede ser lleno de Dios. Por eso Dios está buscando gente que se sienta vacía y que quiera ser llena de su Espíritu. Ok, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero hay una función del Espíritu Santo que es venir sobre nosotros y traer poder sobre nosotros. El Espíritu está en y sobre nosotros. Amén. Amén. Por eso digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en ti, porque eres sellado con la promesa. Pero está la manifestación de ese poder cuando viene sobre ti, y ese sobre ti, ese poder de Dios es el que tenemos que anhelar en nuestra vida como cristianos. Yo oro de ahora en adelante al Señor para que haya una insatisfacción en nosotros por su presencia, porque solamente va a venir avivamiento para este tiempo sobre una generación que esté insatisfecha, que anhele la presencia de Dios, que desee la presencia de Dios, que se apasione. ¿Sabe qué significa pasión? Pasión significa sufrimiento, que sufra la presencia de Dios, que desee, que rompa los esquemas, que rompa los paradigmas religiosos de venir a un culto, echarse los 3 hachazos o simplemente quedarse allí calladito. Gente que exprese como David, que se tire, que riegue. No importa que te vean, no importa que digan, ay, ese parece que está borracho. Lo importante es que tú estás en la presencia de Dios y Él te está llenando. Te aseguro que el que te criticó no va a producir como tú vas a producir al 100%. Ya tiene la palabra, 2 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, del versículo 7. Del versículo 6, al 10. Es una palabra que vamos a tocar hoy rápidamente y de la cual el Señor me inquietaba y que quizás va a dar duro. Espero que muchos estén recibiendo esta palabra, que estén observando a través del Facebook, y luego cuando este mensaje sea montado, porque es una palabra que nos confronta y que cambia totalmente la visión que tenemos de iglesia. Porque cada vez que hablamos de iglesia nos imaginamos un lugar para perfectos, santos, aunque todos hemos sido santificados por la sangre de Cristo.
Cristo. Pero le he colocado como título: la iglesia, un lugar para imperfectos. La iglesia, un lugar para imperfectos. Dice la palabra: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, decía el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? En mis fortalezas, en mis debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades acá? Para que repose sobre mí ¿quién? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Dígalo, entonces soy ¿qué? Fuerte. Me encanta esta palabra que el apóstol Pablo dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Todos tenemos debilidades. El problema es que no las vamos diciendo a los 4 vientos, ¿sí o no? ¿O quién le va diciendo a todo el mundo cuáles son sus debilidades? Nadie, ¿verdad? Yo lo veo a veces en púlpitos con personas que estén predicando y expresen cuáles son sus debilidades, porque por lo general se nos ha enseñado a esconder nuestras debilidades y a mostrarnos fuertes en frente de las demás personas. Negamos nuestra realidad, y déjame enseñarte algo: que la fe no significa que tú niegues tu realidad. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan cómo estamos, podemos estar pasando el momento más crítico y decimos bien, pero en realidad no es así. Porque nos han enseñado a que tenemos que declarar que siempre estás bien, y que si no lo estás, porque por más que lo puedas declarar, muchas veces no vas a estar bien, y eso no va a cambiar las circunstancias. La fe no significa negar que en algún momento de tu vida estás enfermo, que en algún momento de tu vida estás pasando por un momento crítico. No, estás bien. La fe te lleva a sobreponerte por encima de esa realidad que estás viviendo. Eso es diferente. Porque en medio de lo que estás viviendo, tú crees que tienes un Dios poderoso para levantarte y darte la victoria. Amén. En eso consiste la fe. Entonces, el apóstol Pablo, yo no sé si es esto que está molestando, el apóstol Pablo, él decía: de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Por eso yo preguntaba en un principio: ¿cuántos débiles hay acá? Déjame levantar la mano. ¿Cuántos débiles hay acá? Amén. Sí. Yo creo que todos somos débiles, ¿cierto? Ahora, ¿quién le gusta gozarse en su debilidad? Bueno. Porque nos han enseñado, como la religión nos ha enseñado, a que no puedes ser débil. Porque si eres débil, te vas a condenar, no eres de Dios. Entonces yo me preguntaba, y porque miraba una encuesta que habían hecho a unas prostitutas, a unos drogadictos, a unos homosexuales. Les preguntaban que si irían a la iglesia, y ellos decían que nunca irían a una iglesia, porque
se consideraban inmundos delante de Dios, y los que estaban en la iglesia los consideraban de esa manera. ¿Cuántas veces no hemos andado con un saco de piedras mirando a quién vamos a levantar a pedradas? Porque es que yo sí soy el recontrachi, hiper, mega espiritual. Ella es una prostituta. Él es un ladrón. Pero si vamos al corazón, tú eres un adúltero. Porque en tu corazón paras deseando y anhelando la mujer o el hombre que Dios no te ha dado. ¿Cuál es la diferencia de una prostituta con un adúltero? Es que ella lo hace y la gente lo ve, y tú lo meditas y lo consientes en tu corazón y en tu mente. Por eso cuando se acercó aquella mujer que la cogieron en el acto, ¿se acuerdan, verdad? Que Jesús estaba escribiendo allí. La ley decía apedrear, pero nada más la llevaron ella, el hombre no lo llevaron. Porque querían tentar a Jesús. Y Jesús le responde unas sabias palabras que hoy en día siempre las utilizamos como que para salirnos del momento. Salir del pecado, que lanza la primera piedra. Como que no me acusas, ¿verdad? Los demás botaron la piedra y se fueron. Pero a veces tomamos la actitud de esas personas porque andamos todo el tiempo con un saco de piedra buscando a quién vamos a apedrear. Y déjame decirte algo, que la Biblia está llena de gente débil. La Biblia está llena de gente que quedaron escritas allí en la historia, llenas de debilidades. Gente que estaba luchando con hábitos, que estaba luchando con debilidades. El mismo apóstol Pablo luchaba con esas debilidades. Él decía, porque lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay algo dentro de mí que me impulsa a hacer eso que no quiero hacer y que sé que no agrada a Dios, pero hay un pecado que mora en mí. Sin embargo, él entendía algo, que aunque eso le impulsaba en medio de su debilidad a fallarle a Dios, sabía que él no era esclavo del pecado y eso no gobernaba en él, porque Cristo estaba en él procesando su vida. ¿Ven? Por eso él decía, yo tengo mucho de qué jactarme, tengo revelaciones. Si usted comienza a leer los primeros versículos de ese capítulo que estábamos leyendo, decía un hombre hace muchos años, no sé si dormido, despierto, él tuvo una revelación y empezaba a hablar. Pablo Dios lo utilizaba para hacer señales, para hacer milagros, y él decía, tengo en qué gloriarme, pero no lo voy a hacer en mi propia fuerza, porque soy débil. Dios permitió un aguijón en mi carne para que cuando trate de gloriarme, ese aguijón comience a apoyarme y me acerque a Dios. 3 veces le he pedido a Dios que lo quite. Déjame decirte que Dios no va a quitar lo que te hace débil. Todo usted que está diciendo, qué barbaridad. Porque solamente la debilidad va a hacer que el poder de Dios se glorifique en tu vida. Amén. Para que puedas entender que ese aguijón, que es tu debilidad que Dios puso allí, te va a llevar a buscar, a acercarte cada vez más a la presencia de Dios y puedas entender que es Dios en ti, que es Cristo en ti, el que te hace fuerte. Por eso el apóstol Pablo decía, por lo tanto me glorío o me gozo de buena manera, de buena gana en mis debilidades. Qué tremendo es eso. Porque leyendo esta palabra, hay otra versión, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Me encanta esa versión como lo describe. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Diga el que está a tu lado, diga el que está a su lado, Dios está buscando débiles para hacerlos fuertes. Porque llegamos a frustrarnos cada vez que le fallamos a Dios. ¿Cuántos le fallan a Dios aquí a diario? ¿Cómo? Le variamos al cubo, ¿sí? Pero eso no significa que el Espíritu de Dios no esté en ti y que Cristo no esté en ti. Porque antes de Cristo el pecado gobernaba sobre nosotros. Vivíamos desmedidamente, hacíamos lo que se nos daba la gana. Pero ahora es Cristo el que habita en ti. Si le has abierto y has tenido un verdadero arrepentimiento, es Cristo el que habita en ti. Y ahora ya no eres esclavo del pecado, porque el que dice, el que tiene la simiente de Cristo, no peca. Entonces, pastor, usted no miente. Usted no peca. Si Cristo está en mí, yo no practico el pecado. ¿Me está entendiendo? No practico el pecado. Porque como Cristo está en mí, el pecado ya no hace parte de mí. Entonces, es Dios en mí, su proceso en mi vida. Porque obviamente tenemos que ser procesados. Nuestra alma tiene que sujetarse al Espíritu para ser procesada por Dios. Y mientras eso ocurra, por eso dice Filipenses, aquel que comenzó la buena obra en ti la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces ya yo no ando practicando el pecado. Aunque en medio de ese proceso logre cometer errores. ¿Me está entendiendo? Yo quiero que usted aprenda a ubicarse en eso, porque llegamos a sentirnos frustrados cada vez que fallamos. Ya no queremos ir a la iglesia. Bueno, ya no queremos ir al lugar donde se reúne la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Es que yo no quiero ir a la iglesia. Tú no te puedes desligar de la iglesia porque la iglesia eres tú. Entonces ya no queremos ir a reunirnos porque nos consideramos indignos. Entonces pude entender el apóstol Pablo que él mencionaba 3 palabras importantes. Y una de esas es gracia. Cuando él le pedía a Dios, quítame esta debilidad, ¿qué le decía a Dios? ¿Bástate qué? Gracia. En otra versión dice, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué la gracia? Porque la gracia es un regalo inmerecido. Porque la gracia te lleva a entender que eres débil y que solamente a través de Jesucristo puedes encontrar la fortaleza en tu vida para poder vencer. Mientras trates de vencer ese hábito bajo tu propia fuerza, siempre vas a terminar en derrota. Por eso cuando dicen hay que ir al psicólogo, hay que hacer esto, el psiquiatra, esto, lo otro, no tengo nada en contra de eso, pero yo siempre le especifico a la persona, puedes trabajar y puedes hacer todo lo que quieras con tu alma, con tu mente y lo que sea, pero si no permites que Dios entre en tu vida, no vas a tener la victoria. Está bien ese acompañamiento, está bien ese proceso, pero tenemos que entender que nosotros somos espirituales. Y que lo natural no resuelve lo espiritual, es algo contrario. Amén. Amén. Entonces, gracia significa que yo reconozco que soy débil, pero en Él soy fuerte. Y que cuando fallo, Él no me va a condenar, sino que me va a levantar. Cada vez que fallas, ¿cuál es el primer lugar donde vas? Tiene que ser a la presencia de Dios.
Como le decía, la Biblia está llena de gente, de historias de hombres imperfectos que fueron procesados. Yo decía, ¿por qué una prostituta no va a ir a un servicio? No va a ir al templo. O como llamamos, para que podamos entender todo, no va a ir a la iglesia. Jesús no vino por justos, sino por pecadores. Criticamos a los homosexuales, criticamos a las lesbianas, criticamos a las prostitutas, criticamos al drogadicto, criticamos a todo el mundo. Cuando la iglesia tiene que ser el lugar donde ellos puedan venir para que sean libres y puedan conocer de Dios, que los pueda hacer libre en medio de su debilidad. La iglesia tiene que ser ese lugar de reposo donde la gente quiera estar, pero es increíble, la gente no quiere estar en la iglesia. Si tú los invitas a tu casa, irían, pero si los invitas a la iglesia, ¿qué te dicen? No, yo no voy. Porque durante años nos metimos en una burbuja y en una estructura religiosa, creyéndonos los más santos, cuando en realidad estábamos totalmente ciegos. ¿O quién te dio autoridad a ti para juzgar y apedrear? Cuando Jesús no te juzgó ni te apedreó, sino que te perdonó. El verdadero evangelio es cuando el amor de Cristo se manifiesta en nosotros, en medio de nuestra debilidad. ¿Usted se acuerda de Rahab? ¿Sabe quién fue Rahab? Alias la ramera. ¿Cómo así, pastor? ¿Vendía ramos? No. ¿Usted sabe de quién es descendiente Jesús? De una ramera. Rahab, alias la ramera, reconoció, ayudó a los espías y se les perdonó la vida. Y de ella, de su descendencia, vino Jesús. Moisés, alias el tartamudo. Moisés era tartamudo. Era explosivo. ¿O acaso por qué le tocó salir de Egipto? Porque no vio que otro estaba insultando y cuando le dijo a lo levantó a puño limpio y lo mató. Por eso tuvo que huir. Jonás, el desobediente. Pedro, el sin letras. Un hombre iletrado. Un hombre del vulgo, pecador. Y que aún en algún momento de su vida, que le dijo a Jesús, yo voy contigo por las que sea. Cuando Jesús fue a la cruz, le dijo, no te conozco. Y que si ustedes leen en Juan capítulo 21, Jesús se les aparece y le dice, Pedro me ama 3 veces, las 3 veces que lo negó, y le dice, apacienta mis ovejas. Zaqueo, el pequeño ladronzuelo. ¿Acaso Jesús no habitó en su casa y su vida fue transformada? Jacob, el padre de las tribus de Israel. Jacob, el engañador. Esto parece una novela, ¿sí? Estoy dando los protagonistas de esa novela. Jacob, el engañador. Gedeón, el miedoso. Que eso le ponía señales por todos a Dios para saber que era el que le estaba hablando. Bartimeo, el ciego, que junto al camino mendigaba. El profeta Elías, alias el depresivo. Hoy estaba matando profetas, al día siguiente él se quería quitar la vida. ¿O no? Tomás, el incrédulo, hasta no ver, no creer.
Y así te puedo mencionar muchos hombres en la Biblia y mujeres. Miriam, la chismosa. Se ríe, ¿verdad? ¿A quién era Miriam, la hermana de Moisés? Que murmuró contra Moisés. Entonces Dios no está buscando fuertes, Él busca débiles para hacerlos verdaderamente fuertes. Por eso el apóstol Pablo entendió lo que era la gracia, entendió lo que era el poder, que es la manifestación de la capacidad de Dios para usar personas y hacer cosas sobrenaturales con esas personas, que necesitan solo una cosa: reconocer que son débiles. ¿Por qué no reconocemos nuestras debilidades? Pastores, que si yo reconozco mis debilidades al frente, me apedrean. ¿O no? Porque todos somos débiles. ¿Pero qué es debilidad? La debilidad es la incapacidad para vencer un hábito. Es una condición de flaqueza. Dios me daba esta palabra porque hay iglesias luchando contra su debilidad porque no han entendido la gracia y que es Cristo en ti, el que hace la obra en ti. Pastores, líderes, cristianos, personas que están yendo a la iglesia luchando con homosexualismo, luchando con la droga, luchando con adicciones a la pornografía, luchando con problemas, con hábitos, con la chismosería, con la lengua larga, qué sé yo, luchando con muchas cosas allí que no han podido dejar, pero que la tenemos escondida, y cuando venimos a la iglesia no somos transparentes delante de Dios, sino que alabamos a Dios, pero escondemos esa debilidad allí porque consideramos que si la declaramos entonces nos van a apedrear y nos van a echar de la iglesia. Pero delante de Dios no podemos esconder nada. Dios necesita que tú reconozcas lo que eres débil, porque solo hasta el momento en que tú reconozcas tu debilidad vas a ver a Dios actuar en tu vida. Dios no actúa en lo que se consideran fuertes. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuertes son. Entonces dice el apóstol Pablo: cada vez que fallo me glorío. Porque cada vez que fallo, el primer lugar donde voy corriendo, y perdonen la expresión, como un tubo, es a la presencia de Dios. Entonces cada vez que Satanás te quiere tentar, ¿saben qué es lo que va a hacer? Te voy a tentar, te va a estar empujando cada vez más a que te acerques a la presencia de Dios. Porque entonces sé, cuando es Cristo en mí, que su presencia se está perfeccionando en mí, entonces voy a ser fuerte para afrontar las circunstancias. Por eso dice la palabra en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. No está hablando de resistir tú mismo. ¿Sabes qué significa? Que Jesús está delante de ti, resistiendo por ti. Amén, amén. Es Cristo en ti. Entonces, si eres chismosa, Cristo está tratando de recoger esa lengua en tu vida. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces la idea no es frustrarnos porque fallamos, sino llegar y reconocerlo delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué Dios permite que seamos débiles? Uno, porque la debilidad nos mantiene humildes. ¿Sí o no? La debilidad nos mantiene humildes, por eso decía el apóstol Pablo: Él me colocó ese guión ahí para que yo no me llene de orgullo. Las personas orgullosas son las personas que tienen más debilidades. Una persona orgullosa es una persona que trata de esconder lo que es débil. ¿Sí? Segundo, las debilidades nos enseñan a depender totalmente de Dios. Porque si no eres débil, si no siempre fuerte, vas a depender de ti mismo. Las debilidades nos llevan a depender totalmente de Dios.
Tercero, en la debilidad el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuarto, en medio de la debilidad es donde el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida. No dice que Dios se perfeccione en lo que somos fuertes. Dios se perfecciona en donde? En lo que somos débiles. Por eso, Dios podía hacer y decirle a Pablo, bueno, Pablo, levanta las manos, recibe, ya no vas a ser más débil. No, él le dijo, yo no te voy a quitar ese amigo, que te baste mi gracia. Necesito que seas débil porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y entonces cuando la gente que te vea, no va a pensar que fuiste tú, sino que tú vas a glorificarme a mí porque fui yo en ti. La palabra de Dios también dice en 1 Samuel capítulo 22, del 1 al 2, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. David fue otro débil, ¿sí o no? Pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué debilidades tenía David? Las mujeres, ¿sí o no? Las mujeres. Él no fue a la guerra, se quedó allí, empezó a caminar por el balcón del palacio, vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda, la codició, la mandó a llamar, se acostó con ella y la mandó para su casa. Porque era el rey. ¿Qué otra debilidad tenía David? David mató. Mandó a matar al marido de la mujer con la que se acostó. Esa es otra telenovela. Fue desobediente cuando Dios le dijo no censes al pueblo, lo censó. Cometió muchos errores, pero él entendía, Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo. David, en medio de la ley, él reconocía lo que era la gracia. Sabía hablar a descubierto con Dios. Y por lo tanto, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Mira lo que dice. Y se juntaron con él todos los que, los afligidos, los endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como ¿cuántas personas? Como 400 hombres. David estaba en un momento de altura en su vida porque David había vencido al gigante. Él estaba en un momento de fama. Fue al palacio, la gente decía, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Saúl se llenó de rabia, de envidia y trató de matar a David. Llegó el momento en que David tenía que salir del palacio. Él sabía que había un reinado sobre él, él sabía que había un llamado, pero ahora, después de tenerlo todo en el palacio, la comodidad de una buena cama, tener buenos instrumentos, Dios permitió que David saliera del palacio. El primer lugar donde lo llevó fuera del palacio fue a la cueva de Adulán. ¿Alguno ha estado físicamente en una cueva? ¿Sí? ¿La conocen? ¿Son cómodas? ¿Hay donde descansar? ¿Hay humedad, sí o no? ¿Hay qué? ¿Cómo? Frío. Frío. Hay bichos también. Imagínense salir del palacio a una cueva. Por eso cuando te hablan y Dios te va a prosperar, ánimo, que después de esto vendrá algo mejor, y pum, te vas para la cueva. Sí, ¿y ahora qué pasó? Estaba en Guatemala y me mandan a Guatepeor. ¿No? Eso no fue lo que me predicaron, lo que me dijeron que iba a tener carro, casa y beca. Ni carro, ni casa, ni beca, y para colmo mi mujer me deja. Del palacio fue a la cueva y cualquiera pensará y dirá, está en retroceso, pero es que en Dios no hay retroceso, en Dios siempre hay avances, sino que los avances de Dios no son como los que tú piensas.
Amén. Pero él tenía que ir a la cueva. ¿Y saben qué significa Adulán? Eso es algo que no entiendo por qué ese nombre. La cueva de Adulán significa lugar de refugio o de reposo. ¿Quién puede reposar en una cueva? Menos que sea animal, ¿sí? Ahora imagínese un hombre sin arpa, sin almohadas, con una piedra como de almohada, huyendo porque Saúl, el rey, lo está persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Escondido allí, tener que salir en las noches a cazar, caminar en medio del filo de las piedras. ¿Cuántas veces David se habrá caído en medio de esas piedras? ¿Cuántos rayones tendría en sus piernas? Y sin embargo él seguía diciendo: Señor, te amo en medio de todo, porque allí en la cueva escribió varios salmos, porque confiaba y creía en el Señor. ¿Cuántas veces no se torció el pie y no jugando fútbol? ¿Cuántas veces no se rayó? ¿Cuántas veces no se quebró una pierna o estuvo solo allí? Y lo bueno de todo es que en medio de la soledad, dice, cuando su familia se enteró de que David estaba en el lugar de reposo, en el lugar de refugio, en la cueva de Adulán, toda su familia se fue detrás de él. Ahora sus preocupaciones se habían aumentado, porque ahora él no tenía que pensar en alimentarse él. ¿Y ahora cómo alimento a estos que se vinieron detrás de mí? Si hubiesen quedado en casa. Y oh, qué sorpresa, porque al día siguiente comenzó a llegar 1, 2, 3, 400. Y lo bueno es que no llegó ninguno en una camioneta 4 puertas. No llegó ninguno a decirle: David, te vengo a sacar de tu miseria. Señor David, me echaron de la casa, no tengo nada. Ni aquí está este mercado, al contrario, tiene algo de comer. Usted sabe que llevar 400 preocupaciones más de encima, además de la que él tenía. Un lugar que supuestamente era un lugar de refugio, de reposo, se había convertido en un lugar donde todos los arruinados estaban allí. Todos los rechazados por el reino estaban allí. Y para acabar de males, y dice, y los amargados estaban ahí. Porque que esté arruinado pasa, pero amargado. ¿Usted ha conocido gente amargada? Nadie mirando al lado. Señor. El hecho de que tenga la cara así no significa que así sea. Muy dentro de su ser hay un gozo que está tratando de salir, pero que no lo deja. Es difícil. Pero esos 400 se convirtieron en el ejército que David necesitaba. Si Dios le hubiese dicho a David: necesito que escojas un grupo que va a ser tu ejército, porque con ese vas a volver y vas a conquistar Jerusalén, te vas a poner en Hebrón, vas a ser rey de Israel, te aseguro que no hubiese sido lo que David hubiese escogido. ¿Sí o no? Hubiese sido los de Suárez también. Sí, hojas de vida, sí, nos comenzaban a evaluar. Este está algo, tiene plata. O muchas veces comenzamos a evaluar en la iglesia, a hacer la sesión de personas, ¿no? Este tiene plata, vamos a sentarnos aquí porque ese es del ejército que Dios está mandando. En cambio, el que barra la basurita ya lo dejamos como que se queda ahí en la puerta. Nunca menosprecies a un pastor de ovejas, porque más adelante puede ser tu rey. Y entonces no hubiese sido el equipo que David quería, pero fue el equipo que Dios le puso. Porque si tú lees más adelante las escrituras, este grupo de debiluchos, este grupo de frustrados, este grupo de amargados, Geógrafo el amargado les quedaba pequeño, este grupo de endeudados, este grupo de débiles, no era el que David hubiese querido escoger, pero fue el que Dios le puso allí para enseñarle a David que era Dios el que le iba a dar sus mayores victorias, las mayores batallas.
que no iba a depender de su propia fuerza ni de la fuerza de los demás, le mandó a los más débiles. Y de estos 400 se levantaron 30 que se convirtieron en los valientes de David, entre los cuales había 3 que nadie les ganaba en la batalla. Uno de ellos una vez peleó contra tantos filisteos que dice que literalmente su mano se quedó pegado a su espada. No podía abrir su mano de la espada. Hombres que mataban gigantes. Hombres que en la historia quedaron registrados como los grandes, los valientes de David. Hombres que estaban dispuestos a dar la vida por David. Eran los que Dios llevó, los debiluchos que Dios llevó a la cueva de Adulán. Porque en la cueva es donde vas a vivir los procesos de Dios para que Cristo se perfeccione en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, cierto día Natanael, cuando le fueron a decir, Jesús te llama. ¿Cuál Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo Natanael? ¿Acaso puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dijeron, ven, compruébalo tú mismo. Le respondió Felipe. ¿Sabes qué salió de Nazaret? De Nazaret no salía nada bueno. Pero allí nació Jesús. Quizás te estarán juzgando y te estarán criticando porque estás haciendo y deshaciendo hasta tal punto de no querer más seguir a Dios. Pero hoy deja que sea Cristo en ti y que su poder, no lo que tú anhelas, lo que tú crees que puedes, su poder se perfeccione en la debilidad que tú tienes. Ríndele al Señor. El que se crea fuerte, dice la palabra, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Valiente es el resultado de un débil procesado por Dios. Íntegro es el resultado de un corrupto, inmoral, deshonesto, procesado por Dios. Santo es el resultado de un pecador procesado por Dios.